El autor del ataque que mató a 15 personas en Nueva Orleans aparentemente actuó solo. Dijo hoy el FBI en rueda de prensa. Le tenemos lo último. Explota una Cybertruck frente a la Torre Trump en Las Vegas. El conductor del vehículo era un miembro activo de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. La presidenta de Honduras amenaza que cerrará las bases militares de Estados Unidos en ese país. Le diremos cuál es el motivo de esta amenaza. Bienvenidos a una emisión más de Voz News para hoy, 2 de enero del 2025. Soy Juan Guevara y a nombre de Karina Yapor, titular de este espacio, le agradecemos el favor de su atención. Las autoridades federales están investigando más de 400 pistas desde que el ataque mortal con un camión durante el día de Año Nuevo se suscitara en Nueva Orleans, donde al menos 15 personas se han registrado como muertas, además de docenas de heridos durante un ataque donde un conductor embistiera con una camioneta a la multitud de personas que celebraban el Año Nuevo en Bourbon Street. El FBI está investigando el incidente como un acto de terrorismo. Veamos cómo sucedieron los hechos en el siguiente reportaje. El incidente ocurrió en la madrugada en el corazón del famoso barrio francés de esta ciudad de Estados Unidos, un distrito famoso por sus bares, restaurantes y su historia del jazz, que estaba lleno de gente celebrando la llegada de 2025. El atacante intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible, indicó la superintendenta de la policía, e hirió a 2 agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. El FBI, que asumió el mando operativo de las investigaciones, confirmó la identidad del atacante, ya avanzada por medios de prensa, como un exmilitar estadounidense llamado Shamsud-Din Jabbar. Jabbar, de 42 años y originario de Texas, tenía una bandera del grupo Estado Islámico, indicó el FBI, que intenta determinar los posibles vínculos del sujeto con organizaciones terroristas. Armas y potenciales artefactos explosivos improvisados fueron localizados en el vehículo del sujeto. También se localizaron otros potenciales explosivos en el barrio francés. Por el momento se han encontrado y puesto a salvo 2 artefactos. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, describió el incidente como un horrible acto de violencia. El presidente Joe Biden reaccionó advirtiendo que no tolerará ataques contra su pueblo. The FBI also reported to me that mere hours before the... El FBI me informó que pocas horas antes del ataque, este hombre publicó videos en las redes sociales indicando que estaba inspirado por ISIS, expresando el deseo de matar. El deseo de matar. Se encontró la bandera de ISIS en su vehículo, que alquiló para llevar a cabo este ataque. which he rented to conduct this attack. El ataque de Nueva Orleans, uno de los destinos más visitados de Estados Unidos, se produjo apenas 10 días después de otro similar en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania, en el que murieron 5 personas y más de 200 resultaron heridas. El autor del ataque aparentemente actuó solo, dijo hoy el FBI en rueda de prensa. No creemos en este momento que alguien más haya estado involucrado en este ataque, aparte de Shamsud-Din Jabbar, señaló Christopher Wray, subdirector adjunto del FBI. Wray indicó que el autor del ataque proclamó en varios videos su apoyo al Estado Islámico y afirmó también haberse unido a este grupo yihadista. 5 videos fueron publicados en la cuenta de Facebook del presunto agresor, Shamsud-Din Jabbar, la víspera del ataque del miércoles, en los cuales explica haber previsto en principio atacar a su familia y a sus amigos, pero le preocupaba que los titulares de prensa no se concentrasen en la guerra entre los creyentes y los no creyentes, declaró Ryan. Igualmente informó que no hay un vínculo concluyente entre el ataque con un vehículo en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans y la explosión ese mismo día de un camión eléctrico Cybertruck Tesla en Las Vegas. Entre tanto, en Las Vegas, la policía de esta ciudad investigan la explosión de este Cybertruck ocurrido en la entrada del Hotel Trump en la madrugada de ayer miércoles. Las autoridades reportan que morteros de fuegos artificiales y botes de combustible para el campamento fueron encontrados en la parte trasera de este vehículo.
la Policía Metropolitana de Las Vegas y los funcionarios del Departamento de Bomberos del Condado de Clark dijeron que una persona murió dentro de la camioneta de aspecto futurista y 7 personas cercanas sufrieron heridas leves. A última hora de la tarde del miércoles, las autoridades todavía estaban trabajando para sacar el cuerpo del vehículo y comenzar a procesar la evidencia en el interior. Las autoridades informaron que el Cybertruck fue alquilado por un hombre que estaba en servicio activo de las fuerzas especiales de élite del ejército. Matthew Liebensberger era una boina verde en servicio activo y había servido en el ejército durante casi 20 años. Los boinas verdes realizan incursiones de estilo comando para atacar objetivos enemigos clave, realizar misiones de reconocimiento detrás de las líneas enemigas y entrenar a militantes extranjeros. Liebensberger había sido soldado durante el pico del combate estadounidense en Afganistán e Irak y tuvo numerosos despliegues de combate, informaron las autoridades. El presidente electo Donald Trump reaccionó rápidamente ante estos dos acontecimientos en su cuenta de Truth Social. Trump escribió lo siguiente: nuestro país es un desastre, hazme reír en todo el mundo. Esto es lo que pasa cuando hay fronteras abiertas con un liderazgo débil, ineficaz y prácticamente inexistente. El Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales estatales y locales demócratas no han hecho su trabajo. Son incompetentes y corruptos. Han pasado todas sus horas de vigilia atacando ilegalmente a su oponente político. Yo, en lugar de centrarse en proteger a los estadounidenses de la escoria violenta externa e interna que se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestro gobierno y en nuestra propia nación. Los demócratas deberían avergonzarse de sí mismos por permitir que esto le pase a nuestro país, dijo Trump en este comunicado. Para hablar de estos ataques terroristas en contra del pueblo estadounidense, hacemos contacto con Sergio de la Peña, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental bajo la administración Trump. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer estar contigo, Juan, y con tus audientes. Muchas gracias. Sergio, el FBI dijo que hasta ahora no hay ningún vínculo entre estos dos ataques. ¿Estás de acuerdo con este primer resultado? Bueno, hay que tomar en cuenta que los primeros informes típicamente no son los más precisos, así que lo que dicen es que no hay algo determinativo en estos ataques, pero eso no quiere decir que hacia el futuro posiblemente se haya ese enlace. Es lo que tiene que tomar uno en cuenta es que ambos sucedieron el 1 de enero. Ambos son ex soldados. Uno es soldado en servicio activo y el otro es un ex soldado. Así que lo que tenemos aquí es lo que le llamamos nosotros la amenaza interna. Eso quiere decir que grupos islámicos como Al-Qaeda pueden infiltrar organizaciones para reducir la confianza que existe entre unas fuerzas armadas, que es lo que es posible que esté sucediendo en este caso. Ahora, es muy importante lo que estás mencionando porque el atacante de Nueva Orleans era un veterano de guerra. El conductor de este Cybertruck que explotó en Las Vegas era también un miembro activo de los Boinas Verdes. ¿Están nuestras fuerzas armadas infiltradas por grupos terroristas? Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta constantemente porque obviamente ambos eran soldados, uno soldado y el otro ex soldado, y estaban en las Fuerzas Armadas. Así que de facto han infiltrado al ejército de los Estados Unidos. Hemos tenido otros casos parecidos. Acuérdate de Nidal Hassan, el psiquiatra en Fort Hood, en el noviembre del 2009 asesinó a muchos soldados. Y si uno ve el perfil de ese señor, él es un graduado de Virginia Tech, era una persona que hablaba perfectamente bien el inglés, y si uno no ve el nombre y piensa que se llamaba John Smith, uno no había podido determinar que había sido una persona que había sido infiltrada y que fue indoctrinada con la ideología de Al-Qaeda.
Ahora, Sergio, en el caso de que estemos viendo que, como dices tú, de facto, estas facciones terroristas hayan infiltrado las Fuerzas Armadas, ¿crees tú que se pueden detectar a estos terroristas dentro de nuestras propias Fuerzas Armadas en el país? Bueno, obviamente es algo que uno tiene que tener en su conciencia y estar constantemente en vigilancia, porque no nomás se trata de gente que infiltra a las Fuerzas Armadas. Hay ataques que vienen de otros sitios donde otras personas que han sido indoctrinadas en línea conducen estos ataques. Si uno ve en Alemania el ataque de Magdeburg, el inicio de las fiestas navideñas y luego el 1 de enero hubo otro ataque en un lugar que se llama Tauber-Bischofsheim, que queda como a 40 millas al sudeste de Würzburg, donde yo estuve estacionado en otras, cuando estaba yo en el ejército. Estos dos ataques, uno fue más exitoso que el otro, el de Tauber-Bischofsheim. Este señor se montó una excavadora y atacó a unos carros de la policía alemana y ellos fueron los que eliminaron la amenaza que resultó en la muerte del atacante. Pero esto está sucediendo en todas partes del mundo. Lo interesante de estos ataques es que típicamente toman en cuenta algunas fechas. Por ejemplo, el 11 de septiembre conmemoraba el derroto que tuvieron los musulmanes en el sitio de Viena en 1883 o 1683, y luego la misma fecha cuando tuvieron los musulmanes otra derrota en Malta en 1565. Y toma uno en cuenta el ataque que hubo en Israel, el aniversario 50 de cuando se celebra una fiesta judía de Yom Kippur, sucedieron esos ataques también. Así que coinciden con fechas y coinciden donde puedan entrar. Y al momento, como está debilitada Al Qaeda, tienen que utilizar todos los medios que puedan para causar terror. Es bastante preocupante lo que nos dice Sergio. Ahora, la pregunta importante: ¿cómo actúa el gobierno de Donald Trump para neutralizar a estos enemigos internos, a estas amenazas internas, como lo llaman ustedes? No, lo que tiene que hacer el presidente Trump, y yo estoy seguro que lo va a hacer, es que va a fortalecer la FBI, va a fortalecer a las instituciones dentro de las Fuerzas Armadas para detectar estas amenazas. Y luego obviamente tiene uno la preocupación de la frontera abierta que tenemos, donde han entrado, ya sabemos que más de 360 individuos que estaban en la lista de terroristas. Y además tenemos que tomar en cuenta 2 millones de gotaways, es gente desconocida que no sabemos quiénes son y cuáles son sus actividades. Esa gente también puede ser utilizada como terroristas, pueden incluir entre ellos espías y gente que facilita estos ataques. Así que la frontera tiene que ser una de las prioridades más altas, y la ha indicado el presidente Trump. Y eso es lo que esperamos que nos dé más seguridad. Sí, bueno, esto es muy importante. Y ya para finalizar, ¿tú crees que la administración del gobierno del presidente Biden ha permitido que más células terroristas hayan entrado durante la ola migratoria sin control que tenemos en este momento en la frontera? Sin duda. Durante la época del presidente Trump fueron menos de 10 que fueron hallados en la lista de terroristas. Ahora tenemos más de 370 y luego tenemos todos estos gotaways que acabo de mencionar. Esto es una de las razones por las cuales están sucediendo estos ataques. En este caso, obviamente, era gente que estaba infiltrada con ciudadanos norteamericanos, pero va a haber buena posibilidad de ataques en el futuro, tomando en cuenta la postura que hemos tomado con la inmigración a este país. Muy bien. Coronel Sergio de la Peña, muchísimas gracias por ser parte de Voz News. Te agradecemos esta entrevista. Un placer estar con ustedes. Mike Johnson luchará por quedarse de nuevo con el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, pero su reelección enfrenta varios retos. Nuestra compañera Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles del esfuerzo republicano para lograr mañana ser confirmado una vez más como presidente de la Cámara. Mañana viernes, la nueva Cámara de Representantes, con los elegidos en las pasadas elecciones de noviembre, se reunirá para elegir al Speaker. Y aunque incluso el presidente electo Donald Trump ha expresado su apoyo al actual Speaker Mike Johnson,
Su reelección no está tan fácil, dado que los republicanos tienen una mayoría muy pequeña en la Cámara. Estamos hablando de 219 republicanos y 215 demócratas. El representante Thomas Massie dijo que no votará por Johnson y particularmente dijo lo siguiente: hemos visto a Johnson asociarse con los demócratas para enviar dinero a Ucrania, autorizar el espionaje a los estadounidenses y despilfarrar el presupuesto. Otros republicanos de la Cámara le han llevado la contraria a Massie y han salido a defender al Speaker Johnson y además han dicho que la habilidad de Johnson para negociar con los demócratas es una ventaja para un Speaker, sobre todo cuando la Cámara de Representantes tiene una mayoría republicana tan pequeña, de modo que es necesario la negociación. Ahora, recordemos que es necesario elegir speaker para confirmar a los nuevos miembros, para formar los comités, por supuesto para pasar legislación, pero además es necesario para ratificar en la Cámara la victoria del presidente Donald Trump, que está planeada para el 6 de enero, de modo que es fundamental para los republicanos que se elija speaker de la Cámara de Representantes en los próximos días. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, advirtió que Estados Unidos debe mantener independencia judicial a pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Roberts explicó sus preocupaciones en su informe anual sobre la Judicatura Federal. No está en la naturaleza del trabajo judicial contentar a todo el mundo. En la mayoría de los casos hay un ganador y un perdedor. Todas las administraciones sufren derrotas en el sistema judicial, a veces en casos con importantes ramificaciones para el Poder Ejecutivo o Legislativo y otros temas trascendentales, escribió Robert en el informe de 15 páginas. En los últimos años, sin embargo, cargos electos de todo el espectro político han planteado el espectro de un abierto desprecio por las sentencias de los tribunales federales, dijo Roberts. Al regreso de comerciales, la presidenta de Honduras dice que si Trump deporta masivamente a sus ciudadanos, cerrará las bases de Estados Unidos en este país centroamericano. China anunció el jueves sanciones contra 10 empresas estadounidenses y sus dirigentes, entre ellas varias filiales del gigante Lockheed Martin, por su implicación en la venta de armas a Taiwán. Pekín considera la isla, que cuenta con un gobierno democrático propio, como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla. Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos realizó varias ventas de armas a Taiwán, provocando la ira de China, que ve en ello un ataque a su soberanía. El Ministerio de Comercio chino incluyó el jueves a varias empresas estadounidenses en una lista de entidades no fiables por su participación en la venta de armas a Taiwán, informó en un comunicado. La presidenta Xiomara Castro advirtió que cerrará las bases militares de Estados Unidos en Honduras si el presidente electo Donald Trump cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo el 20 de enero. Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base militar de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas. Castro anunció en cadena nacional de radio y televisión que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará en enero junto con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración.
Según el vicecanciller Tony García, unos 250.000 hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, pero el país no está preparado para recibir tal cantidad de personas. Añadió que otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones. Cerca de 2 millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras. La ONG Foro Penal informó que tras las excarcelaciones de las últimas semanas quedan en Venezuela 1.794 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de protestas postelectorales contra la programación fraudulenta de Nicolás Maduro. A través de X, el Foro Penal detalló que del total de presos políticos, 1.589 son hombres y 205 son mujeres, de los que 1.632 son civiles y 162 militares. Además, se reporta 3 menores de edad detenidos. En este próximo 10 de enero se tiene previsto la juramentación del próximo presidente de Venezuela, aunque las actas electorales y comunidad internacional dan a ganador a Edmundo González. El chavismo insiste que Nicolás Maduro se juramentará en esta fecha y amenaza con cárcel a quien intente evitarlo. Unos 302,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la selva panameña del Darién en su marcha hacia los Estados Unidos, 41% menos que el año anterior, anunció este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Este descenso se registra a menos de 3 semanas de que asuma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas, según cifras del Servicio Nacional de Migración. En el 2024 atravesaron el Darién 302,203 personas frente a las 520,085 del 2023. La selva panameña se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a los Estados Unidos. Los 4 adolescentes ecuatorianos aprehendidos por soldados y encontrados muertos cerca de una base militar fueron sepultados el miércoles en el puerto de Guayaquil, en medio de la indignación por el hecho que enluta al país, según el gobierno. Escuchemos más en el siguiente reporte. Las familias de los menores los velaron en el populoso sector de las Malvinas, en el sur guayaliqueño, y donde fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre por un supuesto robo, desapareciendo desde entonces. Ni la familia, ni mis hermanos, ellos son unos chicos honrados, trabajadores. Mi otro hermano vive en Galápagos y aquí yo soy una ama de casa. Vivo con mis hijos y mi esposo, pero nosotros no somos familia de banda ni nada por el estilo. Ellos son unos chicos estudiantes que querían un sueño, ser unos futbolistas profesionales. La Fiscalía informó el martes que los cadáveres hallados el 24 de diciembre cerca de una instalación de la Fuerza Aérea en la localidad de Taura, a 1 hora de Guayaquil, correspondían a los adolescentes aprehendidos por 16 uniformados que están en prisión, acusados en principio del delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel. Los velatorios de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron realizados en sus viviendas, de donde salieron para jugar fútbol el día que desaparecieron, de acuerdo con sus allegados. El hecho enluta a todo el país, dijo a nombre del gobierno el Ministerio de Defensa el martes en un comunicado, añadiendo que reafirman su compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato. La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado, ante versiones de que la mafia secuestró a los menores luego de la supuesta liberación de parte de los militares. Recuerde que Voz y todos nuestros podcasts ya están disponibles en la plataforma Revolver Podcast. Busquemos ahí como Voz y ahí encontrará todos nuestros programas para acompañarlo en su auto o en cualquier lugar.
Acuérdense también que Voz News está en televisión abierta en Now Media Networks a las 9 de la noche hora centro y se repite a las 9 de la mañana en Now Media Networks. Al regreso de la pausa, Alfonso Aguilar estará conduciendo nuestro panel de Voz News junto a Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño sobre los temas que impactan a los Estados Unidos. Y ya empezamos el panel para el día de hoy. Soy Alfonso Aguilar. Nos acompañan mis colegas analistas de voz, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Tristemente, el año empezó mal, empañado por un terrible ataque terrorista en la ciudad de Nueva Orleans. Sabemos que fue un individuo aparentemente radicalizado que atropelló a un sinnúmero de personas, matando 15 transeúntes, más de 30 personas están seriamente heridas. También hubo otra explosión en Las Vegas. El FBI hasta ahora ha dicho que los dos eventos no están conectados. Y queremos empezar ya el análisis. Y quiero empezar con Vanessa, porque es curioso que, primero que nada, el FBI, la mañana de ayer, del lunes, este incidente ocurrió a las 3:15 de la mañana, primero dijo en una primera conferencia de prensa, la oficial del FBI dijo que esto no era un acto terrorista, aunque la propia alcaldesa de la ciudad la contradijo en la misma conferencia de prensa. En la siguiente conferencia de prensa, el FBI viene y dice que sí es un acto terrorista y está siendo investigado como un acto terrorista. Nos dice, inicialmente el FBI nos dice que había otros sospechosos, que el individuo, el sujeto, no actuó por sí solo. Ahora dicen que sí, que él actuó por sí solo. Nos dicen que esto no está conectado al evento de Las Vegas. Hay dudas con lo que está diciendo el FBI. ¿Debemos tener dudas sobre la gestión del FBI hasta este momento? Sí, yo creo que esta es otra ocasión en la que los americanos se quedan como muy preocupados sobre lo que está pasando con el FBI. Es decir, cuando uno ve un carro tirándose a matar a la gente, es decir, no sé cuál es la definición de terrorismo de esa mujer particularmente, pero es evidente que cuando un carro se tira a matar a la gente en una calle, pues donde está toda la gente disfrutando, estamos hablando de que lo que quieren es causar terror. Esto precisamente creo que una de las definiciones de terrorismo es cuando se busca hacer en un lugar como Bourbon Street para que todos los medios vean el impacto tan grande que esto causa en un lugar tan conocido, y es obviamente que causa mucho rechazo y dudas ver este tipo de ruedas de prensa. Ahora, otra cosa que inicialmente también... había algo de, conociendo cómo el FBI ha estado empujando esta agenda de diversidad, equidad e inclusión, quizás había inicialmente algo de eso, de querer seguir una narrativa políticamente correcta y no decir que esto era terrorismo, aunque claramente lo era. Sí, y lo otro, Alfonso, es que con un FBI que ha estado, por ejemplo, investigando padres que se enojaban en las juntas escolares por lo que estaba pasando con sus hijos, y vemos que este hombre que cometió este acto terrorista estuvo posteando videos en su camino a cometer el acto terrorista. A ver, que no soy experta en seguridad, pero yo diría algo falla cuando hay un hombre posteando videos y no se dan cuenta a tiempo, pero además obviamente tuvo que haber alguna falla en la seguridad para poder frenar a este hombre a tiempo. Y creo que la pregunta de muchos es, ¿el FBI está utilizando bien sus recursos, además de por qué salen a dar una rueda de prensa con las afirmaciones que hemos dicho antes, negando que fuera un acto terrorista? Esa es una buena pregunta, Orlando. O sea, hay mucha gente frustrada con el FBI. Hemos comentado los problemas del FBI en este programa en muchas ocasiones, como
han perseguido al presidente Trump cuando intervinieron en su casa para hacer un allanamiento relacionado al caso de los documentos clasificados, cómo han perseguido a personas ancianas, activistas pro vida, católicos ortodoxos practicantes. Entonces de pronto sucede esto y uno dice, caramba, ¿le están prestando atención a las personas que realmente presentan un riesgo para la seguridad del país? ¿Qué te parece? Claramente no. Y el hecho de no hablar de atentado terrorista, al menos en un principio, cuando todavía podían mentirle a la gente, yo creo que tenía un poco la intención de no reconocer su propio fracaso, porque cuando se habla de un atentado terrorista en un país como Estados Unidos, esto implica muchísimo, ¿no? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿En qué momento esta persona, pues, no sé, la bandera del ISIS, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo funcionó todo esto? ¿En qué momento se trasladó al sitio? Todo esto, si realmente el FBI se abocara a tratar de contener y evitar precisamente este tipo de atentados, hubiera podido haberse evitado si hubiera tenido la atención debida. Pero no la tiene porque esta administración ha llevado al FBI, la administración de Christopher Wright ha llevado al FBI a dedicarse a cuestiones puramente ideológicas y no atender realmente la amenaza creciente. Y hay que decir, ese señor Jabbar, pues era nacido, es nacido en Texas, es un americano, aún falta mucho por entender, pero el hecho de que sea un americano nacido en Texas no evita la preocupación que hay hoy con respecto al aumento considerable de las amenazas terroristas producto de la inmigración ilegal. Hay una realidad. Ha entrado... Analicemos eso un poquito, ¿verdad? El tema de, como muchos, yo inicialmente pensé que esto estaba de alguna manera vinculado al tema de la frontera. Todavía pudiera estarlo, pero pensé que quizás el individuo, el sujeto, era un inmigrante ilegal. Me equivoqué. Resulta que es un ciudadano americano nacido en Texas, que se radicalizó, se había convertido recientemente al Islam, pero se radicalizó. Es un ex veterano, o sea, estuvo en el ejército, sirvió en el extranjero, era consultor para la firma Deloitte, entiendo, según un reportaje que vi recientemente, que ganaba como $10,000 al mes. Entonces, ¿cómo se radicaliza, Vanessa, una persona así en los Estados Unidos? Y sabiendo que tenemos este reto con ciudadanos americanos, ¿cómo es posible que mantengamos las puertas abiertas, como lo hizo esta administración, a que entren inmigrantes ilegales sin que le hagamos un chequeo adecuado? Sí, efectivamente. Yo creo que esto plantea nuevos retos para la seguridad de este país. O bueno, nuevos retos no, porque hubo una época en la que estos retos estaban puestos sobre la mesa, pero es que es muy difícil porque si es un ciudadano americano que se radicaliza, entonces aquí se abren muchas preguntas y muchos, digamos, temas para trabajar, y es, por ejemplo, en las mezquitas de este país, ¿qué se está diciendo? ¿Qué es lo que le están enseñando a esa gente? O cómo esta gente, ¿cuál es el camino de esta gente para radicalizarse? Porque si no fue, según la última rueda de prensa que escuché, no fue ordenado por ISIS, sino que fue inspirado por ISIS. Entonces una persona que ella misma busca, o bueno, no sé, de pronto en la mezquita, de pronto en su comunidad, pero es una persona que no es que haya sido entrenada por ISIS, sino inspirada por ISIS, un americano. Entonces ahí se habla más de otros tipos de luchas y de otros tipos de retos que tiene que enfrentar la seguridad. Y lo otro que quisiera señalar, Alfonso, es que no solo él, sino el hombre del Cybertruck en Las Vegas también era un militar, los dos eran veteranos. Y de hecho el New York Post dice que estos dos hombres sí tienen una conexión, y es que los dos sirvieron en la misma base del ejército en Carolina del Norte. Que podría ser que no se hablaran, no lo sé, pero obviamente lo que sí está claro es que los dos son veteranos. Eso es muy curioso. Cometiendo estos actos, también pone sobre la mesa el tema de la salud mental y el tema de cómo no se está abordando bien la salud mental para los veteranos.
Bueno, eso llama la atención que ambos hayan sido veteranos del ejército y ambos hayan estado al mismo tiempo en Fort Bragg, en Carolina del Norte, que ya no se llama Fort Bragg porque le cambiaron el nombre para ponerle un nombre políticamente correcto. Me acabo de enterar de eso ahora. Pero, Orlando, el tema de la radicalización es curioso porque ISIS, que estaba tratando de crear el nuevo ISIS, su califato en Siria, fue destruido por Donald Trump. Sin embargo, ellos siguen de alguna manera tratando de atacar el occidente y sus enemigos en la región del Medio Oriente. La forma en que reclutan hoy en día es sobre todo a través del Internet. Pero como bien decía Vanessa, el hombre se convierte, era cristiano, se convierte al Islam, va a una mezquita. Si bien estoy seguro que hay mucha gente del Islam musulmana que cree que es gente pacífica, que cree en la paz, sin embargo, da la impresión de que sí hay un problema con el Islam. Los grandes retos terroristas vienen de sectores del Islam y tenemos una comunidad islámica en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante atender eso siendo objetivo, no discriminando injustamente, pero hay que reconocer que puede haber un problema ahí y no nos podemos dejar de consideraciones políticamente correctas. Sin duda. Y el reto que por ejemplo, hay con respecto a estas organizaciones fundamentalistas islámicas es que, aunque como estructura no existan, y en el caso del ISIS es muy claro, porque Trump la acabó por completo, eso no evita que cualquier persona, incluso sin en ningún momento llegar a tener algún tipo de contacto con algún miembro formal del grupo terrorista, pudiera asumirse como miembro del grupo y ejecutar un atentado de manera aislada, ¿no? Y de alguna manera tratar de alinear esto con lo que hubiera querido el grupo. Entonces, se trata de un problema de radicalización que realmente trasciende completamente cualquier frontera, tanto ideológica como geográfica, como política, lo que sea. Esto, como tú bien lo dices, es un americano nacido y criado en Texas, funcionó para Estados Unidos, es decir, es alguien que en algún momento defendió los intereses de Estados Unidos y de repente sus intereses están alineados con un grupo terrorista. Efectivamente, aquí hay un problema que va mucho más allá de atender al grupo terrorista en particular, sino que se trata de atender yo creo que una falta de valores tremenda, ¿no? Aquí hay una crisis moral muy importante en este país, donde creo que la orfandad que provoca la ausencia de valores históricamente defendidos y resguardados por Estados Unidos, resguardado por los políticos americanos, hoy es cubierto por valores completamente antiamericanos. Vanessa, hay algo que a mí todavía me huele mal, y es el tema de que no haya sospechosos. El FBI dijo inicialmente que definitivamente este hombre, el de Nueva Orleans, Jabbar, no actuó solo. Ahora dicen que actuó solo. Recuérdate que habían visto que hubo bombas caseras que se pusieron en distintos lugares del distrito francés, en Bourbon Street y quizás en Canal Street también. Y se vieron algunas personas que levantaban estos, porque estaban contenidos en envases como unos coolers. Y entonces resulta, ahora dice el FBI, que esas personas lo que estaban buscando estaban viendo a ver si había alcohol dentro de los coolers, que realmente no eran terroristas. Lo que puedo entender es algo que quizás hace unos años yo hubiera hecho también, ya no lo hago, pero no sé, a mí eso como que me suena un poquito raro que el hombre actuara solo. ¿Qué te parece ese cambio de parecer del FBI? Es que aun si el hombre efectivamente actuó solo, el solo hecho de que el FBI salga y diga que no es un acto terrorista y luego que sí es un acto terrorista, que no actuó solo y luego que sí actuó solo. Es decir, el FBI no debería estar entrenado para cuando dé una rueda de prensa solo hablar de los hechos que ya están confirmados. Incluso si la información que estamos teniendo a estas alturas ya es cierta, obviamente esto crea una desconfianza en el público. Ahora, otra conexión es que, hablando de las cosas que no están claras,
porque el FBI también ha dicho que estos dos asuntos no están conectados, lo del Cybertruck en Las Vegas y lo de Nueva Orleans. Pero los dos hombres utilizaron, por ejemplo, la misma aplicación para alquilar esos vehículos. ¿Es también otra coincidencia? Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, nos vamos a los comerciales. Quédese con nosotros, que la discusión del panel continúa. Seguimos con el panel. Soy Alfonso Aguilar. Nos acompañan Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Orlando, esto de que el sujeto actuó solo, o sea, ¿para ti es algo creíble? O sea, me llama la atención el cambio de postura del FBI, y es como dice Vanessa, eso no se ve bien, como que no le da mucha confianza a uno al FBI, pero por otra parte, no sé, o sea, me sorprende que él haya podido poner todas estas bombas caseras en distintos puntos del sector francés y al mismo tiempo cometer el acto terrorista. ¿Qué te parece? Pudo haber actuado solo porque hay precedentes. Y bueno, el término lobo solitario precisamente hace referencia a eso, ¿no? Tú solo te sientes identificado con el grupo terrorista y crees que vas a hacer una acción que lo va a reivindicar. El problema es que aquí hay demasiados elementos que hacen poco verosímil que efectivamente este hombre actuó solo. Efectivamente, esas bombas caseras, pues todo el preparativo, etcétera, y además está el hecho de la coordinación con el otro terrible acto que hubo en Las Vegas, donde todavía, aunque no hay una relación, yo creo que es una coincidencia demasiado grande, que se suma, por cierto, a otra serie de eventos que ocurrió este 1 de enero en Estados Unidos. Entonces, obviamente hay razones suficientes para dudar, pero si le sumas a eso que no hay confianza en el FBI, pues cuando algo diga el FBI, yo creo que la gente va naturalmente a pensar lo contrario. Claro. Vayamos entonces ya de lleno al incidente en Las Vegas, Vanessa. Hay muchas cosas en común. Estos individuos, como dijimos, son veteranos del ejército, estuvieron en el mismo tiempo en el fuerte Bragg de Carolina del Norte, alquilaron los vehículos de la misma plataforma. Llama la atención. Este hombre, esto se lleva a cabo afuera del Hotel Trump en Las Vegas. Estaban manejando un Tesla. Sabemos el vínculo entre Elon Musk, el dueño de Tesla, y Donald Trump. Sin embargo, el FBI dice que ellos no le están investigando como un acto terrorista y que el incidente de Las Vegas no está vinculado con el de Nueva Orleans. ¿Qué te parece? Este hombre tenía una cantidad bastante grande de explosivos. De hecho, el FBI ha dicho que esto pudo haber sido mucho peor, pero que gracias a cómo está construido el Tesla... Y contenedores de gasolina. Y también tenía al menos un arma. Y que por la forma en la que estaba construido el Tesla, pues no, la explosión fue mucho menor de lo que debió haber sido, ¿no? Y efectivamente, si tú pones un carro, es decir, no es lo mismo explotar un carro en una calle cualquiera que explotarlo afuera de la Trump Tower. Y efectivamente también es muy diciente que sea un Tesla. Entonces yo creo que toda esta idea de que al menos hasta ahora no lo tomen como un acto terrorista también es otro de los factores que genera muchas dudas en el público que está viendo este tipo de cosas suceder al mismo tiempo, con estas conexiones y con todo este tipo de imprecisiones y de falta de información por parte del FBI. Y de nuevo la pregunta es la misma. ¿Por qué el FBI no se da cuenta de este tipo de cosas, de cómo consiguen explosivos? Es decir, creo que evidentemente hay fallas y evidentemente no se están concentrando bien. Es decir, ya vimos 2 intentos de asesinar al que en ese entonces candidato Donald Trump. Y ahora vemos esto y otra vez con un FBI que no solo no actúa a tiempo, sino que después cuando aparece, pues lo que genera son más dudas. Definitivamente. Orlando,
yo serví en la administración Bush cuando se llevó a cabo el 11 de septiembre. El presidente Bush salió inmediatamente a hablar con la prensa, el secretario de Defensa, varios funcionarios de alto nivel dieron la cara para explicar qué estaba sucediendo y dar la información que tenía en el momento para tratar de calmar un poquito a la población. Sabemos que cuando ocurren estas cosas, la información es muy importante. Aunque sea limitada, dar algo de información para poder calmar a la gente. En este caso, ayer el presidente Biden dijo algo cuando estaba por montarse en el avión presidencial, muy poca información. Aparte de eso, hizo una declaración escrita. De igual manera, el director del FBI y el secretario Mayorkas. Hasta ahora han sido agentes de menor rango del FBI que han estado dando la cara, contradiciéndose. ¿Tú crees que esta administración ¿qué le quedan? 2 semanas y media? ¿Crees que el presidente Biden va a tener algún tipo, va a hacer otra declaración pública, formal, tener algún tipo de conferencia de prensa con sus funcionarios de Homeland Security y el director del FBI para tratar de explicar un poquito qué es lo que está pasando? Es lo que corresponde y es lo que debería hacer el presidente de Estados Unidos, sobre todo cuando en la mente de la gente está la impresión de que una administración seria hubiera podido evitar este tipo de tragedias. Quizá no es así, pero al menos la impresión existe. Y la impresión existe porque las malas políticas de esta administración han provocado un estado de alarma y peligro como el que nunca había visto este país. Desafortunadamente estamos hablando de una presidencia completamente menguada y diluida. Realmente no se sabe si hay presidente siquiera en Estados Unidos. Realmente no se sabe si Biden está bien, si Biden está presente, si Biden incluso está al tanto de qué fue lo que pasó, tiene los detalles, lo que sea. Entonces, más bien yo creo que la gente, en vez de estar esperando que el presidente Biden le hable al país y le explique cómo esto no son responsabilidades de sus malas políticas, yo creo que realmente lo que la gente quiere es que ya este presidente salga de turno y que asuma la nueva administración. Yo creo que todo el mundo sabe o siente que en estos momentos está desprotegido, pero que eso va a cambiar a partir del 20 de enero cuando asuma la nueva administración. Esa es realmente la expectativa que hay hoy. Y Vanessa, para ir cambiando ya de tema, ya para finalizar con este tema, el presidente Trump ha aprovechado a hacer varias declaraciones en las redes sociales. Acaba de sacar una en el día de hoy diciendo que este incidente demuestra que el presidente Biden es el peor presidente en la historia. Ha hecho referencia a la situación en la frontera, aunque hasta ahora no hemos visto ningún vínculo. Este hombre era un ciudadano americano. ¿Te parece correcto lo que ha dicho el presidente Trump? Ha hecho críticas a la gestión de gobierno, pero también tratando de vincular lo que ha sucedido un poco con el riesgo que tenemos en la frontera. ¿Te parecen apropiados esas declaraciones? Absolutamente. Yo creo que esta administración en cuestión de seguridad lo ha sacado barato para lo que puede ser. Es que de hecho el director saliente del FBI ha dicho en varias ocasiones y en varias audiencias que este país está viviendo un nivel de amenaza que no había vivido en décadas. Y con un presidente así, con un mundo entero sabiendo que no solo el presidente no está, sino que al parecer instituciones tan importantes como el FBI están fallando, es que no hemos visto algo mayor. Y efectivamente creo que las críticas del presidente Trump tienen toda la razón y creo que es un alivio para muchos americanos que ya vayamos a ver en un par de semanas a un nuevo presidente, porque evidentemente no tenemos este país funcionando como debería funcionar y evidentemente estamos viendo actos terroristas, así para algunas personas al parecer en el FBI esto no sea terrorismo, efectivamente lo que están causando es terror en la población. Y en este ambiente nos enteramos hoy que el presidente Biden va a reconocer a Liz Cheney, ¿sí? La excongresista de Wyoming, que fue miembro del comité del 6 de enero, que investigó los incidentes del 6 de enero. La va a reconocer con un reconocimiento presidencial muy importante, el Presidential Citizens Medal, la medalla
presidencial de la ciudadanía, por su trabajo de servicio a favor de la nación y sus conciudadanos. Y evidentemente la razón por que le quiere dar este reconocimiento es precisamente porque investigó a quien iba a ser su contrincante en las elecciones, al líder de la oposición, Donald Trump. Que nos enteremos de eso en este momento llama la atención, porque como hemos hablado, el FBI se ha enfocado en perseguir a Trump, el Departamento de Justicia también, a activistas de la oposición, y la congresista Cheney fue parte de ese esfuerzo en el Congreso. Orlando, ¿te parece, se merece Liz Cheney ese reconocimiento? Bueno, esto es completamente vergonzoso. Primero porque Liz Cheney no genera el respeto de absolutamente nadie. Yo creo que nadie en el mundo republicano conservador realmente ve a Liz Cheney como una persona seria, ¿no? Claramente esto es, además es un muy mal mensaje y tiene que ver con un poco la información que hemos visto fluir en los últimos días, y es que para Biden el esfuerzo más importante de quienes consideraba que eran leales y que tenían que de alguna manera ser disciplinados era el de ver cómo sacaban a Trump del juego con estas medidas irregulares, legales, etc. Ya supimos un artículo del Washington Post que Garland no estuvo a la altura y que Biden cree que falló en su reto y deber, según él, de perseguir a Trump, pero aparentemente Liz Cheney sí cumplió su trabajo, ¿no? Hizo todo lo posible, aunque también fracasando. Entonces esto es un reconocimiento por ello, que por cierto es algo que contrasta completamente con lo que debería ser el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley de Estados Unidos. Sí, igualito a Jimmy Carter. Lo curioso aquí, Vane, es que Liz Cheney es posible que sea investigada por haber intervenido con un testigo en estas audiencias del comité del 6 de enero. Entonces, la está premiando precisamente por participar de estas audiencias, y es posible, hay alegaciones de que en estas audiencias, como parte de estos procedimientos, ella violó la ley. Es un poquito irónico, ¿no? Efectivamente, esta medalla se le da a las personas que hayan realizado actos ejemplares de servicio a su país o a sus compatriotas. El acto ejemplar que según Biden cometió Liz Cheney es precisamente ese, el haber hecho toda esa supuesta investigación sobre el 6 de enero en la que nos hemos enterado, o más bien hemos confirmado hace un par de días, bueno, hace un par de semanas, que ella se comunicó en secreto utilizando la aplicación Signal, que es una aplicación que se utiliza para que nadie se dé cuenta de lo que uno está hablando, con la testigo estrella de esas audiencias, una testigo estrella que desde el principio era evidente que estaba mintiendo. Recordemos que esta señora en una mentira bastante irracional dijo que incluso Trump se había lanzado al volante de un vehículo cuando los agentes de seguridad no lo quisieron llevar al Capitolio y que se había lanzado como un loco furioso. Con esa mujer que era la testigo estrella de todo ese drama que hicieron sobre el 6 de enero, es que Liz Cheney se estaba comunicando en secreto. Obviamente un miembro del Congreso no se puede comunicar, y mucho menos en secreto, con el testigo estrella de una investigación, y Liz Cheney lo sabe. Y si lo hizo es porque estaba dispuesta, no sé si a seguir las órdenes de Biden, pero por lo menos a hacer hasta lo ilegal, literalmente lo ilegal, para conseguir acusar al presidente y conseguir hacer todo este show sobre el 6 de enero. Increíble. Quizás el próximo anuncio que haga es que le va a otorgar a su hijo Hunter la medalla presidencial de la libertad. ¿Quién sabe? Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por conectarse con nosotros. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de Spotify para seguir nuestro noticiero, seguir el panel y toda la tremenda y extraordinaria programación de Voz Media. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.